Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Intentamos buscar piso, pero está imposible. Están carísimos. Y ese no tiene ni ventana. Yo estaba desesperada. ¿Qué vamos a hacer, José Ramón? ¿Nos vamos a vivir con tu madre? Ayer me llamó. Oye, ¿cuánto vive una mosca? Dicen que un día, ¿no? Pues esta lleva aquí una semana. Que tiene una mosca en casa. Digo, ya estoy viendo a dónde va esto. Si está así por una mosca, imagínate si aparecemos ahí los dos con la maleta. Lo que no quiere es vivir con su madre. Estaba claro, pero... Dije, a que nos toca el gordo a nosotros. Pues yo tampoco quiero vivir con mis padres. Mudémonos a un apartamento que tenga buena vista a la ciudad, para poder robarte unos besitos sin que nadie venga a molestar. Tú elige las cortinas que te gusten, yo elijo los colores del tapete, pocillos con tamaños diferentes y un sofá poco corriente. Hoy descansa El Rincón y la Esquina. Marta Sanz y Manuel Delgado regresan la semana que viene, no se preocupen, pero hemos decidido que vamos a dedicar este espacio para profundizar en las causas de la crisis de la vivienda que condiciona el futuro, no ya el presente, sino sobre todo el futuro de generaciones enteras. Salarios bajos, subidas de los alquileres, subidas de los precios de compraventa, recalificaciones, inversiones especulativas, viviendas turísticas, regulaciones erráticas del mercado, desigualdades sociales, falta de vivienda de protección oficial, falta de consensos en políticas de vivienda. Jordi Fábregas, el jefe de economía de la cadena SER. Jordi, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Y Pablo Anzola es compañero de la sección de economía que lleva habitualmente los temas de vivienda. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. Con ellos dos, con Jordi y con Pablo, vamos a ir desplegando los datos y los problemas que inciden en la crisis de la vivienda, pero les necesitamos a ustedes. Contamos con sus testimonios, queremos contar con ellos, porque cuando se cierran todas las opciones para acceder a una vivienda digna, la familia acaba siendo el refugio, la que acude al rescate, con donaciones, con avales, con préstamos o cediendo la propia casa. Así que ponemos a su disposición el 900-100-800. Todos estamos implicados, nadie queda al margen. Así que si está buscando piso de alquiler, si tiene que compartir, si quiere comprar y no puede porque ni sumando salarios le da ni para alquilar ni para comprar, 900-100-800. No sé, ha vuelto a vivir, por ejemplo, a casa de sus padres, han vuelto sus hijos al hogar familiar, su barrio se ha llenado de pisos turísticos. Cuéntenos su situación en el 900-100-800. Buen día, soy Luis desde Mallorca. En el 2015 nos vinimos a vivir mi mujer y yo a Mallorca por trabajo y vivíamos en Palma hasta que el alquiler se puso imposible. Estaban los alquileres ya como en 1.000 euros. Y en mayo de 2017 decidimos mudarnos por esa razón a un pueblo del centro de la isla, un pueblo chiquitito que se llama Sineu. Comenzamos pagando 500 euros en mayo de 2017 y nuestro contrato se acaba ahora en mayo de 2026. Hemos hecho 2 contratos y bueno, pues ahora estamos pensando en volver a movernos o salir porque han subido de esos 500 a 1.200 euros que están ahora de media los alquileres aquí en un pequeño pueblo. De 500 a 1.200. Jordi, el problema de la vivienda tiene múltiples aristas, pero hay una causa principal, hay un origen de partida, y es que faltan viviendas en España, y al ritmo que vamos, cada vez faltarán más. Sí, ese es el gran problema que tenemos y que desencadena todo lo demás, porque falta vivienda. Los últimos cálculos, datos que dio la semana pasada el Banco de España, apuntan a que faltan en total en España unas 700.000 viviendas y porque para construir este volumen se necesita tiempo, no es una cosa que se puede hacer de un día para otro. Faltan viviendas porque se están creando hogares a más velocidad de lo que terminan los pisos y las casas. El año pasado, por ejemplo, según el INE, se crearon prácticamente 200.000 nuevos hogares y el número de viviendas terminadas fue de 101.000, es decir, hay un déficit de prácticamente 100.000 viviendas solo durante
el año pasado. Esto lo vamos sumando año tras año y sumando llegamos al final a ese cálculo de 700.000 viviendas que nos faltan. Y eso es lo que genera todo lo demás, porque la falta de vivienda hace que suban los precios, hace que la gente pague barbaridades porque tiene miedo a quedarse sin vivienda si no las paga, y hace que tengan incluso que competir entre ellos, que tengamos que entrar en una especie de competición o de concurso por conseguir una vivienda, ya sea de compra o de alquiler. Todo el mundo que tiene que comprar, sobre todo alquilar, hablan de casting para que te den la posibilidad de alquilar esa vivienda. Todos los datos demuestran que se compran pisos y casas a un ritmo que no se veía desde la burbuja inmobiliaria y a unos precios que no paran de crecer. Sí. Partiendo de ese problema de falta de viviendas, lo que está ocurriendo es que estamos viviendo un momento de boom del mercado de la vivienda. El mercado está muy, muy caliente y lo dicen todos los datos. Hay récords de compra de pisos, 640.000 compraventas de pisos y casas se registraron el año pasado, y si vamos en los datos mes a mes, estamos encontrando en este 2025 cifras que no veíamos desde la burbuja inmobiliaria. Y también hay récord de precio. Estamos viendo cómo el precio sube entre un 11 y un 12% al año, y eso se va acumulando, de manera que ahora mismo, por ejemplo, un piso cuesta un 40% más que antes de la pandemia. Ha subido en 5 años un 40% el precio de una casa, según los datos oficiales del Ministerio de la Vivienda. La pandemia fue en 2020. 2020, pero y estamos a 2025 y... Estamos comparando los datos de finales de 2019, justo antes de la pandemia, con los datos de principios de 2025, en 5 40% más. 40% más hay que pagar por el metro cuadrado. Este es el escenario del que partimos, pero a todo esto hay que sumar otros fenómenos que van añadiendo presión al mercado inmobiliario. Por ejemplo, Pablo, los pisos turísticos o las compras de extranjeros. Sí, eso es, Ángeles, porque no todas las viviendas que hay en España son para vivir. Para empezar, lo hemos contado esta mañana, hay ahora mismo unos 210.000 alquileres vacacionales legales en nuestro país, según los datos del gobierno. Son 210.000 alquileres en un parque de en torno a 2 millones de pisos alquilados. Esos pisos, además turísticos, están localizados en regiones muy concretas. En Málaga, por ejemplo, hay 33.000, es decir, el 15% de todos los pisos turísticos se concentran en solo una provincia. Además, 4 comunidades autónomas, al calor claramente de esa actividad turística, concentran casi el 75% del total. Son Andalucía, donde están 1 de cada 4 alquileres turísticos, y también Cataluña, Canarias y la Comunidad Valenciana. Eso empieza a hacer que el límite de los precios de la vivienda lo esté marcando ya más la rentabilidad turística que el precio que debería costar un piso para vivir. Y otro factor que está presionando también al alza los precios es la compra de extranjeros, que habitualmente compran más caro, claro, y también en zonas muy concretas. En 2024 los extranjeros estuvieron detrás de 93.000 operaciones. Eso es también el 15% del total de todas las que se hicieron en España. En Baleares, por ejemplo, 1 de cada 3 compras fue realizada por ellos, igual que en la Comunidad Valenciana, con los británicos y los alemanes, por cierto, con los líderes en esas compras. Así que estos dos fenómenos añaden también algo de presión a este escenario ya calentado de partida. Pues tenemos las bases para ir trabajando desde aquí, para ir planteando desde aquí los problemas que supone para muchísima gente encontrar un piso, una casa para vivir, sea de compra o de alquiler. Estos son los mimbres y a partir de aquí iremos desarrollando todos los problemas que se van generando. Necesitamos su colaboración, 900-100-800, para que sean ustedes los que nos cuenten en primera persona qué problema tienen en la búsqueda de un piso, si han tenido que dejar el que vivían porque les han subido el alquiler de manera que no pueden pagarlo, si han tenido que volver a casa de sus padres, si sus padres les ayudan, si ustedes son padres, si tienen que ayudar a sus hijos, si les han donado una vivienda, si les han donado dinero para que puedan dar una entrada para la compra de un piso. 900-100-800. Ten paciencia, Petrita, ya encontraremos, hay que seguir. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a perder más tiempo? Nada. Por menos de 3.000 pesetas, nada. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Que nos crucemos de brazos? Pero no te das cuenta de que se nos van los años. Sí, Petrita, pero lo que hace falta es que nos sigamos queriendo. ¿Para qué? Mejor dejarlo. Pero, mujer, no te pongas así. El domingo volveremos a buscar. Sí, el domingo. Ni el domingo ni nunca, se acabó. ¿Seguir para ser la novia eterna? No, hijo, no. Se acabó. ¿Y qué hago yo? ¿Y yo? Ya lo he perdido todo. Juventud, ilusión, la vida. Mi casa está enferma, no sé qué le pasa.
Siguen aquí a mi lado Jordi Fàbrega, jefe de Economía de la SER, y Pablo Anzola, compañero de la sección de Economía, especializado en temas de vivienda. Estamos analizando los problemas que están dificultando el acceso a un lugar digno donde vivir, el problema que tienen millones de ciudadanos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué cuesta tanto encontrar alquileres acordes con lo que se alquila? ¿Por qué el mercado ofrece viviendas a precios tan desorbitados? ¿Por qué los que más tienen siguen acumulando inmuebles sin control? ¿Por qué hay que hipotecarse para toda la vida? Escuchamos sus historias en el 900-100-800. Teníamos alquilado un piso en el corredor de Henares. El propietario nos lo ha pedido porque en teoría le iba a vender. Cuando resultó que no era cierto, le ha alquilado a otra persona por 200 euros más. Claro, al necesitar uno, pues hemos acudido a una inmobiliaria. En esta inmobiliaria nos han cobrado 3 meses de fianza, pues cuando no está legal el cobro de ellas, pero una de ellas las han camuflado como gastos administrativos y no sé qué más. Impresionante. Muchas gracias. Buen día. Son llamadas que nos han dejado en nuestro buzón de voz, notas de voz con los problemas para conseguir una vivienda. Llamadas al 900-100-800. Adrián, desde Madrid, muy buenos días. Hola Ángel, buenos días. ¿Qué tal, Adrián? Tú estás ahora mismo mirando una casa para cambiar de donde vives. Sí, así es. Nuestro contrato está en prórroga, el contrato de mi pareja y mío en alquiler está en prórroga. Y bueno, nos hemos abierto a buscar una vivienda para comprar y lo que hemos encontrado ha sido realmente descorazonador. ¿Por el precio? Sí, o sea, nosotros tenemos un presupuesto muy ajustado, pero es que incluso bajándote de, o sea, viviendas por el que piden 250.000 euros, 250.000, son viviendas, incluso en la zona de la Sierra de Madrid, ya no ni siquiera en el centro, pues que necesitan una reforma muy bestia y que realmente no cumplen, digamos, con las condiciones de habitabilidad que uno esperaría, ¿no? Son pisos que a lo mejor se construyeron en los 70 o en los 60 y que nunca se han reformado. Entonces, personas como yo y como mi pareja, que tenemos pues 31 y 33 años, es que no podemos hacernos cargo de esos costes y nuestras familias tampoco nos pueden ayudar porque no están en esa situación, ¿no? Yo vengo de una familia trabajadora, entonces es que no sabemos por dónde tirar. Hablaremos después de la contribución de las familias y de la brecha que esto abre, de la desigualdad que supone. Tú, si me lo quieres decir, Adrián, ¿el presupuesto que tendríais vosotros para la compra de una vivienda sería 250.000 euros? Entre los 200 y los 250, sí, y aún así ya nos estamos pillando mucho los dedos, pero es que no hay otra, porque alquilar nos sale incluso más caro que lo que pagaríamos de hipoteca. O sea, es que es una locura. Puedes decirme, si quieres, insisto, todo, y a los oyentes que van a hablar a partir de ahora también les digo que me cuenten hasta donde quieran, que me parece que muchas cosas son del ámbito privado. Pero, ¿tú me puedes decir cuánto pagas ahora de alquiler? Yo tengo mucha suerte, nosotros tenemos mucha suerte porque me emancipé de casa de mis padres después de salir del confinamiento. Sí. Y encontré un apartamentito aquí en la Sierra, en San Lorenzo del Escorial, que me dejaban el alquiler por 500 euros. También es cierto que estamos viviendo en aproximadamente unos 35 metros cuadrados repartidos en 2 plantas. Uh-huh. Pues, entonces, Adrián, muchísimas gracias, porque además yo creo que tú reflejas muchas de las cosas de las que vamos a hablar ahora. Primero, esa prórroga de contratos después del confinamiento, que el otro día lo contábamos aquí, que se van a acabar ahora y que ya no tendrán límite el alquiler, lo que quiera poner el propietario. Y después las dificultades para comprar una casa, incluso fuera de una ciudad como Madrid, es decir, en los alrededores de Madrid. Adrián, muchísimas gracias. A vosotros. Es que hablamos de las subidas de precios. Habéis hecho un ejercicio, Pablo y Jordi, con un ejercicio concreto para saber cómo se ha encarecido la vivienda. Yo creo que nuestro oyente era el vivo ejemplo de esto. Comparar cuánto se pagaba por un piso, tanto de compra como de alquiler, en 2010, 2015, 2020 y 2025. Sí, el precio medio de compra de una vivienda, por ejemplo, en 2010, según datos del Colegio de Notarios, es decir, lo que se registraba ante notario, eran 163.000 euros. Esto era la media en toda España, en 2010. En 2015 ese precio había bajado, hay que recordar que estábamos en pleno momento de austeridad, y se pagaban 142.000 euros por comprar una vivienda. Pero a partir de ahí, a partir de 2015, vuelve a subir de manera espectacular el precio de la vivienda. En 2020 ya pagábamos de media 167.000 y el año pasado, según los últimos datos, ya estamos en 200.000. Hemos pasado de 160 a 140 y hemos vuelto a subir a 200.000.
de media en España. Claro, iba a decir, porque este oyente nos decía que por 200.000 no encuentra prácticamente nada. Estaba mirando a ver si había los datos concretos de San Lorenzo del Escorial, pero no lo tengo tan desagregado. Sí, la evolución en Madrid, por ejemplo. Con los 250.000 euros que decía que tenía más o menos de presupuesto, se hubiera podido comprar una vivienda en Madrid hace 10 años. Ese era el precio medio. De hecho, 260.000 euros es lo que se pagaba. Ahora, en Madrid, las viviendas se venden a 490.000 de media, en el centro de Madrid. En el centro es el doble. Es distrito centro, hay datos por distintos distritos. En Málaga también se paga ahora el doble. Se ha pasado de 125.000 a 260.000 euros. En Valencia también se ha duplicado el precio en estos 10 años. Y en Barcelona los precios han subido, por ejemplo, para comprar un piso en el distrito de Sant Andreu de 157.000 a 260.000. No es el doble, pero también es una subida muy, muy destacada. Esto para la compra de una vivienda. ¿La evolución del alquiler cómo ha sido, Pablo? Pues es muy parecida, precisamente porque los dos mercados, Ángels, son dos vasos comunicantes. Los que no pueden comprar pasan al alquiler, y la evolución en realidad es muy parecida. En los últimos 15 años hablamos también de precios que casi se han duplicado. Fíjate, en el año 2010 el precio de un piso de 80 metros cuadrados era de 616 euros al mes. Esa es la media de España. 80 metros cuadrados, que mirándolo ahora no está nada mal. No está nada mal, es casi una joya. Nuestro oyente decía que vive en un piso de 35 metros cuadrados. Eso es. Es verdad, Ángeles, que habitualmente hablamos del subidón de los alquileres después de la pandemia, es además cuando el debate ha pasado a la esfera pública, pero ya en la década anterior el precio subió un 35%. Ese mismo piso, ese de 80 metros cuadrados, a las puertas del COVID en enero de 2020 costaba 832 euros al mes, y lo que ha venido después ha sido otro gran acelerón del 39%, porque hoy alquilar ese piso, que en 2010 costaba 616 euros, se paga ya a 1.160 euros al mes. Es decir, en estos 15 años el precio de la vivienda en alquiler se ha prácticamente duplicado, sube en concreto un 88%, y también ocurre lo mismo que en el mercado de la compra, algo más en esos puntos calientes como Madrid o como la provincia de Barcelona, Baleares, donde ahí sí podemos hablar de una duplicación en el precio exacta. La pregunta, claro, conociendo los datos, tanto de compra de pisos como de alquiler, la pregunta es ¿cómo es posible que si los pisos de compra y alquiler cuesten tanto, la gente los pueda pagar, Jordi? Pues hay 3 motivos que explican que la gente lo pueda pagar. El primero es que ahora mismo hay más gente trabajando que hace unos años, y contratos algo más estables. Ese es un primer factor que ayuda. Hay un segundo, que es que llevamos prácticamente 2 años con los tipos de interés bajando. Están ahora en el 2%, hay que recordar que estaban en el 4%, es decir, la cuota de las hipotecas para la gente que compre ahora es más barata. De hecho, juntando estos dos factores vemos que la gente pide hipotecas más altas. Ya no se piden los 145, 150.000 euros que se pedían de media hace año y medio, ahora se piden más de 160. Pero para pagar esas hipotecas los intereses son los mismos. Es decir, el volumen de intereses que hay que pagar por un piso ahora, por una hipoteca de 160.000 euros, es lo mismo que pagábamos hace 2 años por una hipoteca de 145.000. Es decir, que ahí también hay un ahorro. Y luego está la parte que hemos ido mencionando y que entraremos del apoyo familiar. Esa es la gente que consigue comprarse algo finalmente es porque la ayuda a las familias que puedan, que nos decía nuestro oyente que en su caso no puede, pues las familias que pueden ayudarlos. Julián, desde Barcelona, buenos días. Hola, Ángel, encantado, equipo, buenos días. Cuéntanos, ¿cuál es tu caso? Bueno, para no repetir lo que ha dicho la mayoría de la gente, que es que básicamente las familias no pueden ayudar, el precio de la vivienda, yo añadiría además que yo me encuentro que cada vez que me mudo hay una serie de gastos que hacen que todo lo que haya podido ahorrar esos 3 años, 5 años, según los cambios de contratos de gobiernos, lo pierdo, ¿vale? Porque estas casas hay que entrar pagando entre 3 y a veces he ido pagando 5 meses de alquiler por diversos conceptos. Y entonces al final, cada 3 años, cada 5 años, te encuentras con que lo que has podido ahorrar con tu pareja pues vuela, porque entre esto, las obras, etcétera, yo añadiría esto, además de todos el resto de problemas que ya habéis enumerado, básicamente. Tú, es lo que quería decir. Tú ahora mismo estás de alquiler. Estoy de alquiler. He tenido suerte, entre comillas, porque básicamente post pandemia tuvimos que coger lo que nos daban,
que fue un piso que no era habitable. De hecho, estoy a juicio con el propietario porque básicamente no era habitable, era una veranda que alquilaban como un piso. Nos fuimos de ahí y tuvimos que alejarnos a más de 1 hora de Barcelona para pagar un alquiler en el interior, en una casa, por unos 700 euros. Entonces ahora, bien, pero estamos lejos de todo, que es lo que ha explicado una persona antes, que hay que ir cada vez más lejos y no creamos que porque nos vamos fuera, como se escucha mucho en las redes sociales, iros fuera, abandonar las ciudades, que esto arregla el problema, porque fuera el precio está llegando también. Todo aquí está entre 200 y 250.000, poco importa el metro cuadrado de la vivienda, de la superficie. Nos lo decía también, gracias Julián, nos lo decía el oyente anterior, y además iros fuera, uno tiene derecho a vivir donde quiera vivir, y este es un tema, los gastos de, tú vas a alquilar un piso y no solo es la mensualidad que tienes que pagar, es todo lo que piden. Es todo lo que piden, es verdad que la ley en teoría dice que solo te pueden pedir un mes de fianza, pero yo no conozco a nadie que solo le pidan un mes de fianza. Lo que está pasando es que precisamente por esa competición y por esa falta de vivienda que hablábamos al principio, al final acabamos cediendo y pagando 2-3 meses, nos pidan sea fianza, sea garantía, sean avales, y todo esto lo que está haciendo es incrementar el coste de alquilar una vivienda. Y además, Ángel, solo recordar que esos costes de agencia que normalmente nos cobran las inmobiliarias están prohibidos por ley. Nosotros hemos hablado con organizaciones de consumidores y lo que nos dicen es que, bueno, hay que aceptarlo, lo mejor es aceptarlo primero, pero denunciar después, no caer, aunque es verdad que esta jungla inmobiliaria Claro, es que entiendo que si tú vas a un casting para alquilar un piso y tú dices, no, a mí la ley me avala y yo solo tengo que pagar un mes. Bueno, adiós, porque detrás hay otro. Exacto. Hacemos una pausa y a la vuelta continuamos. 900-100-800 para que nos cuenten sus casos, como estos que estamos escuchando. ¿Qué pasa cuando uno quiere cambiar de piso, que no lo encuentra, que quiere emanciparse y no puede? Y sobre todo, y lo decíamos la semana pasada, o esta misma semana, yo creo que ha sido, que al final una casa es un proyecto de vida, no es solo un techo donde poner los muebles y la cafetera. Si uno tiene un piso, si uno tiene ese techo y lo tiene con tranquilidad y sabe que lo puede pagar, eso te permite pensar en tu futuro. Mientras tanto, eso es imposible. Porque en esta vida solo cuenta una cosa: hacerles firmar en la línea de puntitos. ¿Me oyen, rebaño de borregos? A, B, C. A siempre, B estar, C vendiendo. Siempre estar vendiendo, siempre estar vendiendo. Sus clientes acuden a ustedes. ¿Creen que acuden porque no tienen nada mejor que hacer? Nadie acude a una agencia si no quiere comprar. Están ahí sentados deseando darle todo su dinero. No va a cogerlo. Seguimos analizando la crisis de la vivienda en España. Estamos haciendo una fotografía de cuál es la situación y además la estamos haciendo en colaboración con los oyentes que nos están llamando para explicarnos su caso en concreto en el 900-100-800. Sigo aquí con Jordi Fábrega y con Pablo Anzola. Yo hablaba del futuro, de la necesidad de tener una vivienda para poder tener un proyecto de vida. Es verdad que la crisis de la vivienda yo creo que afecta a todo el mundo, tenga la edad que tenga, pero es verdad que se ensancha una brecha generacional evidente porque la falta de vivienda y los precios asfixian, especialmente para la gente más joven. Sí, eso es. La vivienda, Áñez, de hecho, está detrás de hasta el 70% de la desigualdad que existe en nuestro país. Y aquí hay dos realidades, dos datos que quizás se entienden mejor juntos. Fíjate, en 2024 solo el 15% de los menores de 29 años logró salir de casa de sus padres, logró independizarse. Ahora bien, vamos a poner el caso de un joven que tiene esos 29 años. En los últimos 10, en los que probablemente haya estado terminando de estudiar, trabajando, bueno, su salario se ha revalorizado de media un 30%. Estos son datos del INE. Pero, ¿qué ha ocurrido con el precio del alquiler? Bueno, pues lo que estábamos contando, que ha subido en torno a un 80, un 90%, ha triplicado el ritmo al que suben sus ingresos. Así que esto es un laberinto sin salida para muchísimos jóvenes. Contábamos la semana pasada que el 44% no logra ahorrar, que 2 de cada 10 está ya aplazando sus planes de futuro, su proyecto vital, su proyecto familiar y posponiendo decisiones de tanto peso, también decía ese estudio del que hablábamos, como ser madre o padre. Ahora mismo, además, otro dato bastante contundente, se calcula que son necesarios 16 años de ahorros para poder permitirse la entrada de una vivienda. Eso si esa persona de la que hablábamos ahorrase el 20% de su sueldo. El problema es que la vivienda se lo queda prácticamente todo y ese
dato que comentábamos, el 40% de los jóvenes, en concreto, según el Consejo de la Juventud, dice no poder ahorrar ni 100 euros al mes precisamente por el precio de la vivienda. Claro, y entramos en el punto en el que la ayuda de los padres a los hijos es vital, por ejemplo, con donaciones, también con préstamos, pero si nos centramos en donaciones, en los próximos años, además, la vivienda va a ser el principal activo en lo que algunos ya han bautizado como la gran herencia, que es la de los baby boomers a sus hijos. Sí, no hay que olvidar que la vivienda es la gran fuente de riqueza en nuestro país y lo que viene en los próximos años es una transferencia histórica, algunos la cifran en hasta 4 billones con B de euros entre generaciones. Algunos están adelantando ya esas herencias en vida y es que el número de donaciones ha subido más de un 10% en 2024, pero desde 2018, en 6 años, se han disparado casi un 50%, un 49%. ¿Por qué? Bueno, pues por todo ese cóctel del que hablábamos y que resumía así Teresa Barea del Consejo General del Notariado. Mayores, padres o abuelos, que en un momento dado, porque pueden hacerlo y desean hacerlo, ayudan a las nuevas generaciones, hijos o nietos, con esa transmisión de una vivienda, con esa entrega de un dinero para que den la entrada a una casa, para que monten un negocio. Por eso la donación es un mecanismo claro de solidaridad intergeneracional. Bueno, donaciones, nos decía, de 30.000, 40.000 euros, eso es lo que cifraban los notarios, que amenazan además con hacer todavía más profunda la brecha de la desigualdad. Por un lado, porque ya partimos de un escenario desigual, la vivienda se concentra entre los baby boomers, especialmente entre los más ricos. Esa generación, de hecho, posee el 56% de toda la riqueza inmobiliaria en nuestro país, pero especialmente esa brecha se va a ensanchar, va a ir a más, porque no todos los jóvenes van a heredar, ni sobre todo van a recibir lo mismo. Claro. Mira, sobre la ayuda de los padres a los hijos, en forma de donación, pero también en forma de préstamo o en forma de que cada mes voy a tener que darte dinero porque tú no puedes pagarte el alquiler. Paco, desde Valencia, buen día, buenos días. Buen día, Ángels. Paco, ese sería tu caso, ¿no? Tú ayudas a la emancipación de tu hijo. Evidentemente, yo tengo 2 hijos, uno con 30 y otro con 26. El mayor, todo su sueldo lo dedica a meterlo para su préstamo y aparte le estamos ayudando con evitarle costes de alquiler, costes de manutención y todo lo demás. Y esperamos que esto pare porque si no vamos a tener hijos para rato en casa. Claro, porque además estamos hablando, me dices, tu hijo que tiene un trabajo, es decir, no está en el paro, tu hijo tiene una nómina. Efectivamente, se tiene su nómina y toda su nómina va íntegra a realizar su préstamo, que tiene que ser, en Valencia estamos mirando precios de menos de 250.000 euros, no hay nada que pueda meterse en todo. Pues Paco, ahora mismo cuando tú estás hablando, muchos Pacos deben estar asintiendo con la cabeza porque deben estar en la misma situación. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por el programa y un abrazo fuerte. Gracias a ti por participar. Estamos escuchando testimonios, no nos va a dar tiempo porque están llegando cantidad de testimonios porque todo el mundo tiene o conoce a alguien que tiene un problema con la vivienda. Estamos repasando las cifras. Nadie niega la crisis de acceso a la vivienda. En general, el diagnóstico es compartido. Cuando les escuchas, lo comparten todos los grupos políticos, pero en lo que hay puntos de vista distintos es en las soluciones. Pablo, esta legislatura hemos escuchado muchísimos anuncios de ayudas, de regulación, pero ¿realmente qué se está haciendo? ¿Se están aterrizando todas esas propuestas que se anuncian a bombo y platillo? Bueno, el gobierno Ángels ha marcado 3 grandes prioridades en su estrategia por solventar esta crisis y si te parece vamos a ver en qué punto están. A largo plazo el mantra que más repiten desde el Ministerio es más vivienda, es aumentar esa oferta que comentábamos, hacerlo a través de la VPO, de la vivienda protegida. El Ejecutivo aspira a levantar 183.000 viviendas de alquiler asequible a toda España y por cierto quieren blindarla de por vida evitando que se descalifique. De momento, el dato más reciente nos dice que de esas 180.000 ya hay movilizadas en torno a 80.000. Eso no quiere decir que estén terminadas, que ya se estén ofreciendo, pero sí que de alguna forma ya ha arrancado el proceso. Mientras tanto, ¿qué se está intentando hacer? Bueno, pues endurecer la regulación. Aquí la medida estrella, y hemos hablado mucho de ella, fue esa ley estatal de vivienda, esas zonas tensionadas donde se topan precios, donde se está permitiendo, por ejemplo, rebajar el nivel de precios en Cataluña. Pero ¿cuál es el principal escollo aquí? Bueno, que son las comunidades autónomas las que despliegan esa norma y que en la práctica su aplicación está prácticamente bloqueada en muchas regiones. Ese es el primer escollo, el primer obstáculo. Otra de las patas que ha potenciado el gobierno es esas ayudas a inquilinos, a propietarios. Hemos escuchado muchísimas, el bono del alquiler, los avales para la compra de la primera vivienda, ayudas también a la rehabilitación. El caso es que también muchas de esas ayudas se despliegan en las autonomías, son las comunidades autónomas las que las aterrizan en sus territorios y muchas veces
veces lo que nos hemos venido dando cuenta es que entre la burocracia y también las condiciones estrictas que se ponen desde distintas administraciones, bueno, pues terminan atascadas y sin aterrizar. Es verdad que cada vez que oímos a alguien del gobierno, al propio presidente, a la ministra de Vivienda, reconocen la urgencia de tomar medidas, pero muchas veces estas medidas se encuentran con el no de las comunidades autónomas del Partido Popular, que este se convierte en el primer gran obstáculo, y el segundo está en el Congreso de los Diputados. Sí, donde no ha conseguido armar la mayoría necesaria para sacar adelante medidas como, por ejemplo, la reforma de la ley del suelo, que aunque cuenta con el respaldo mayoritario del sector, también de los ayuntamientos, fue tumbada a principios de este año con el voto en contra de PP, Sumar o Junts. Y tampoco se desencalla de momento la regulación de los alquileres temporales, que es precisamente la fuga de buena parte de esos alquileres de la ley de vivienda que escapan con esta fórmula, con los alquileres temporales de la regulación. El Congreso sigue tramitando una proposición de los grupos de la izquierda del PSOE. Desde el Ministerio la apoyan, dicen que espera que salga adelante. El Gobierno es consciente de la urgencia, lo decías, pero también es consciente de que no cuenta con los apoyos necesarios para sacar adelante estas medidas. De hecho, el Grupo Parlamentario Socialista registró una proposición de ley con buena parte de ese paquete fiscal de vivienda que tanto hemos escuchado, los incentivos para los caseros que alquilen a precios asequibles, el aumento del IVA a los pisos turísticos, gravar, por ejemplo, al 100%, las compras de los extranjeros. Bueno, todo eso está registrado en el Congreso, pero el Gobierno no lo lleva a pleno, consciente de que no tiene la mayoría suficiente. Sobre la ayuda de padres a hijos, más todavía. Amparo, desde Badalona, buenos días. Hola, buenos días, Ángeles. Encantada de hablar contigo. Igualmente. Cuéntanos, Amparo, tú también has tenido que ayudar a tu hijo. Sí, yo tengo 2 hijos y he tenido que ayudar a los 2. Sí. ¿Y de qué forma los has ayudado? Pues he tenido que pedir yo un préstamo para poder que ellos pudieran dar. El mayor, pues tuvimos que pedir, mis consuegros y yo, tengo que pedir dinero para poderlo, que se comprara un piso. Y el segundo, pues hemos tenido que hacer lo mismo. Y claro, ellos tienen que pagar de gastos de hipoteca, que es un dineral, más lo que se lleva la inmobiliaria. Y todo es que no llegaban, Entonces, pues eso, estamos hablando, un préstamo Amparo, en tu caso también, como nuestro oyente anterior, estamos hablando de personas que tienen contrato laboral, ¿no? Que cobran una nómina. Sí, ellos tienen nómina, los dos están indefinidos. Y a ver, tienen una buena nómina, pero es lo que has dicho tú del casting, es que los bancos yo creo que están hechos para que la gente rica se compre pisos, porque cómo pueden pensar que cobran bien, pero no para tener que dar una entrada de 70.000 euros, por lo menos. Amparo, muchísimas gracias. Padres que piden préstamos. Sí, hay bastantes casos de lo que nos estaba contando Amparo, porque lo que está ocurriendo es, por un lado, que el precio de la vivienda es tan alto que, aunque tengas un contrato estable, los bancos están regulados de manera que no te pueden dar más del 80% en muchos casos del precio de la vivienda en cuanto a hipoteca. Y también hay otro tope, que es que no puedes tener que pagar de cuota más de aproximadamente 1/3 de lo que tú ingresas. Claro. Esas condiciones hacen que haya gente que, pese a tener un contrato estable, no las cumpla y tenga que recurrir, pues eso, ayuda de padres, incluso en forma de préstamo. Mira, vamos a vivir ahora mismo toda una paradoja, porque nosotros estamos hablando de la crisis de la vivienda y al mismo tiempo en la Fira de Barcelona estos días se está celebrando The District 2025, uno de los encuentros inmobiliarios más importantes de Europa, que reúne a miles de directivos, expertos, empresas dedicadas a este negocio que es el inmobiliario, porque como todos sabemos hay especialistas en sacar altas rentabilidades de las necesidades esenciales de otros. Ahí está Paul Valero. Paul, ¿qué tal? Buen día, buenos días. Buen día, ¿qué tal? Paul, lo que es el punto de vista, ¿no? Nosotros estamos hablando de crisis y los inversores inmobiliarios, allí donde tú estás, hablan de oportunidades. Sí, aquí en general están todos encantados con la situación de España. Dicen que es el oasis perfecto porque forma parte de la Unión Europea, crece más rápido que la media de la Unión, tiene una inflación más o menos estable, poco paro y un mercado grande con 15 o 20 ciudades donde merece la pena invertir en lo que sea, en vivienda, pero también en residencias de estudiantes, de gente mayor, hospitales, universidades. Claro, ellos están detrás de todo lo que se construye y ven a España como una oportunidad. De hecho, España ha subido del 5º al 3er puesto de los países europeos que generan más interés a los inversores inmobiliarios internacionales. Hacían broma, por ejemplo, en una charla, inversores españoles y portugueses decían que en la península antes éramos los PIGS, ¿no?, los países del sur de Europa, y decían ahora los cerdos
pisos pueden volar. Vaya. ¿Hay alguna novedad, Paul, que te haya llamado la atención? Ayer contabas esa iniciativa de un empresario de Barcelona que ha creado una plataforma que vende trozos de piso, o sea, vende habitaciones a precios de entre 60.000 y 90.000 euros. Una habitación. Sí, es un nuevo modelo de negocio, el de la empresa Habitación.com, que busca que personas que no se pueden comprar una vivienda entera, hemos escuchado a muchos esta mañana, pues puedan comprarse un trozo, una habitación. Obtienen un préstamo y lo devuelven con unas cuotas mensuales de entre 700 y 1.000 euros, y esto funciona como si fuera un alquiler caro de un piso compartido, pero con la ventaja que terminan teniendo la propiedad de una parte del piso, un porcentaje. Lo que hace la empresa es actuar como intermediaria entre un vendedor y varios cocompradores, que en muchos casos no se conocen, los agrupa con un test de compatibilidad y les hace firmar unas normas estrictas de convivencia. El cofundador Oriol Valls, en declaraciones a la SER, destacaba que se trata de un procedimiento legal. Encontramos a todos los compradores, entonces esa gente escritura, firma la compraventa de ese activo inmobiliario, nosotros nos encargamos de hacerlo todo por ellos, de manera que tú figuras desde el minuto 1 en el registro de la propiedad, porque funciona exactamente igual que la compra de una vivienda. El porcentaje de propiedad es muy específico y se calcula con la superficie de cada habitación sobre el total de metros cuadrados del piso, más una parte equitativa de las zonas compartidas como el comedor o la cocina. Pero ¿a qué perfil de comprador va dirigida esta modalidad de compra o de inversión inmobiliaria? Claro, en principio a personas, sobre todo jóvenes, que quieran comprarse un piso pero que no tengan suficiente dinero para comprarlo solos. Sin embargo, como en todo, también aparecen los inversores y hay quienes buscan sacar rendimiento de la habitación y la compran para después alquilarla. Ya no quieres estar en ese piso compartiéndolo porque te has echado novio, novia o lo que sea y te quieres ir pero no la quieres vender, pues entonces puedes escoger, pues la dejo vacía, la comparto con mi primo, la alquilo y saco una rentabilidad que me ayude en el mes a mes. Habitación.com ha sido la primera empresa en importar este modelo, que nació en Estados Unidos, y desde principios del año pasado ya han vendido casi 200 habitaciones, sobre todo en Madrid y Barcelona, y cuentan con una lista de 27.000 interesados. Paul, gracias. A vosotros. Laura, desde Madrid, buenos días. Hola, buenos días. Laura, cuéntanos qué ha pasado con el alquiler de tu piso. Bueno, pues a nosotras en plenas Navidades ni siquiera se esperaron a que terminase, nos las amargaron porque nos echaron del piso con un mail automático de inmobiliaria. Ni siquiera se puso el casero en contacto con nosotros. Y en nuestro piso nuevo, de hecho, con la misma inmobiliaria, tenemos contratado una cláusula de contrato que nos prohíbe intentar ponernos en contacto con nuestra nueva casera. O sea, no podemos intentar comunicarnos con ella. Pero ¿y si tú tienes un problema en el piso? Yo qué sé, ¿se te estropea la nevera o tienes una gotera? ¿Qué haces? Nada, pues tenemos como un protocolo firmado, estipulado por la inmobiliaria, que tenemos que mandarle un mail y ellos cuando pueden pues nos contestan el mail o el teléfono, porque obviamente es con horario de oficina. O sea, la casera es como un ente imperturbable que no tenemos prohibido y firmado ponernos en contacto con ella o intentar buscarla en redes o algo así. O sea, prohibido, es una parte del contrato. Laura, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Claro, la inmobiliaria aquí hace de como intermediario. De todo. O sea, la casera no se ensucia las manos. Exacto. Lo que hace la casera es directamente contratar a la inmobiliaria para que le haga todo. Como hay además tanta demanda de pisos, pues... Claro, es que este es el tema, porque en otros tiempos hubiéramos dicho, ¿pero cómo lo aceptas? ¿Pero cómo lo permites? Claro, es que si no lo permites, no tienes piso. Esto tiene esta parte, también tiene la contraria, que es verdad que si no lo aceptas no tienes piso, pero en el caso de esta propietaria probablemente, no sé si sería el caso exacto, pero hay muchos que no pondrían en el mercado la vivienda si no se encarga otra persona de hacerlo. No quiere estar pendiente de que le llamen para arreglar una lavadora, no quiere estar pendiente de tener que renovar el contrato. Entonces, lo que hace la inmobiliaria es aprovecharse de estas dos cosas. Por un lado dice, yo cobro a esta persona para hacerle todas las gestiones y consigo meter una vivienda más en el mercado y estoy seguro de que la voy a colocar porque hay mucha demanda. Si hacemos un repaso rápido, ¿estamos igual, mejor, peor que países de nuestro entorno, Pablo? Bueno, Ángeles, estamos parecido. En los países de la Unión Europea los precios de la vivienda han subido un 53% en la última década, en realidad algo parecido o cercano a los datos de España, aunque es verdad que aquí los españoles lideramos, por ejemplo, en la
tasa de sobreesfuerzo. Casi 1 de cada 3, el 28%, paga en España más de lo recomendado por su vivienda. Son 10 puntos más que la media europea. España tiene además una de las edades de emancipación más tardías de la Unión, 30 años frente a los 23, por ejemplo, de Francia o 26 de Bélgica, y aún así, en medio de todo esto, la crisis está poniendo ya en evidencia la debilidad de quienes hasta ahora eran referencia en blindar el acceso a la vivienda. Países vecinos, fíjate, esto es lo que nos contaba hace unos meses Luke. Él tiene 26 años y es de Países Bajos. Listas de espera, nos contaba, de hasta 5 años para acceder a un alquiler social en Maastricht, en Holanda. Allí el 30% del parque público de vivienda es social, y también allí hablaban de pisos cada vez más caros, más pequeños. Tienes que vender un riñón, nos decían en las calles de Ámsterdam. En Países Bajos, por ejemplo, los precios de la vivienda han subido un 98% también en la última década, pese a haber blindado durante años el parque público a través, por cierto, Ángeles, ahora que hablábamos de especulación y de negocio, todo esto se ha hecho a través de organizaciones sin ánimo de lucro durante décadas. No creo que les hayamos descubierto nada nuevo. O sea, seguro que mientras estábamos hablando aquí mis compañeros Jordi y Pablo, ustedes decían, ya, a mí me lo vas a contar. Pero nos parecía importante explicarlo, ponerle datos a esa sensación generalizada de que no hay manera de poder pagar un piso, ni de compra ni de alquiler. El diagnóstico está hecho. Aquí lo tienen, y lo tienen el gobierno, lo tiene la oposición. Lo que no hay es la posibilidad ni la capacidad, y antes lo contaba Pablo, en este país de ponerse de acuerdo para un problema tan grave y tan importante para el futuro de las nuevas generaciones como es la vivienda. Pablo, Jordi, gracias. A vos. Hasta luego. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.